Bien, pues vamos a pasar ahora a la reunión de la tarde, ¿no? En la reunión de la tarde estamos siguiendo unos estudios del Catecismo Mayor de Westminster. En el Catecismo Mayor de Westminster está el menor, ¿no? Que es bueno, una herramienta ideal también para los niños, ¿no? Y no solamente para los niños, sino también para todos los miembros de la congregación. Y el Catecismo Mayor es para ir profundizando más en las mismas enseñanzas, en las mismas doctrinas, ¿no? que el Catecismo Menor. Son las mismas doctrinas, son las mismas enseñanzas, pero vistas más en profundidad. Bien, pues entonces vamos a ver la pregunta que tenemos para hoy. No es una pregunta muy larga o una respuesta muy larga, pero bueno, esperemos que sea también de bendición el poderla considerar, porque estamos centrados en el ser de Dios. La última pregunta que consideramos fue la pregunta número 7, acerca de los atributos de Dios, ¿no? Pues la pregunta 8, leo, ¿hay más de un Dios? ¿Hay más de un Dios? Y la respuesta es, no hay sino uno solo. Uno solo. El Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero. Entonces nos está hablando del ser de Dios, pero digamos en su unicidad, ¿no? Solamente hay un Dios, ¿no? Entonces se nos define brevemente como el Dios vivo y verdadero. Entonces esta expresión Dios vivo y verdadero, pues vendrían a ser bastante sinónimos, ¿no? Bastante sinónimos, es decir, en contraste, por ejemplo, con los dioses falsos, ¿no? Él es el Dios vivo. Y en contraste con los dioses falsos que no existen, ¿no? Él es el Dios verdadero, ¿no? Entonces es, por supuesto, entonces una cualidad entonces de Dios mismo, ¿no? Del ser mismo de Dios. Él vive. Él está vivo. Él no es entonces una imaginación, o Él no es solamente, bueno, pues una invención de los hombres. Él es vivo y real. Entonces, esto pertenece a su ser, por lo tanto a su esencia, ¿no? A su esencia. Entonces no es que sea un atributo de Dios, ¿no? No es que sea una perfección, es la suma de todas las perfecciones, la suma de todas los atributos de Dios. Entonces, en la Escritura, por ejemplo, fijémonos que cuando se quiere dar la seguridad de algo, cuando se quiere hacer que tengamos la seguridad en alguna declaración de Dios, pues entonces se utiliza muchas veces la expresión, cuando Dios habla, vivo yo. Por ejemplo, en Números capítulo 14, versículo 28, Números 14, 28, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Entonces vemos, esto es también lo que, por ejemplo, encontramos en Jueces, capítulo 8 y versículo 19. En Números era Dios quien hablaba, era vivo yo, y en Jueces, capítulo 8, 19, es vive Jehová. Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Entonces vemos tanto el vivo yo como el vive Jehová, como he dicho, pues era una fórmula para dar seguridad a la gente, porque si nos damos cuenta equivale a una fórmula de juramento. Y la fórmula de juramento, por lo tanto, es
Fijémonos la seriedad y la reverencia y la solemnidad de esto, ¿no? Es decir que Dios vive, que Dios es real y que por lo tanto esto que estoy diciendo, Él es testigo. Esto que digo, lo digo delante de Él, ¿no? Entonces, como también he dicho al inicio, Él es el Dios vivo y verdadero, sobre todo en contraste con los ídolos, los dioses falsos. Y vemos pues estos ídolos falsos en contraste con Dios, precisamente con esta expresión en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9. 1 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue la entrada que tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fijémonos, la conversión aquí está descrita, la conversión a Dios. ¿Qué es la conversión? ¿Qué es convertirse a Dios? Es dejar, por una parte, esos dioses falsos, volverse, dar media vuelta, eso es la conversión, ¿no? Dar media vuelta, y entonces servir al Dios vivo y verdadero. Vivo y verdadero porque, al contrario de los dioses falsos, de los ídolos, ellos no existen. Ellos no existen. Entonces, ¿qué hacen los que los sirven, ¿no? ¿Qué hacen los que creen en ellos o los que los adoran, ¿no? Pues, bueno, nos dice la palabra de Dios por una parte que ellos son vanidades, ¿no? No se puede, ellos no pueden salir en socorro, no pueden salir en ayuda de aquellos que los sirven, ¿no? Porque no son nada, ¿no? También se nos dicen que aquellos que sirven, adoran a Dios, dioses falsos, se vuelven como ellos. Se vuelven como ellos. Esto es algo también sorprendente que vemos en la palabra, por ejemplo, en Salmo 115. El Salmo 115 pues está aquí hablando que estos ídolos tienen boca pero no hablan, tienen ojos mas no ven, tienen orejas mas no oyen, tienen nariz mas no huelen, tienen manos mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta, como ellos son los que los hacen todos los que en ellos confían. Vemos ahí al final este mimetismo, ¿no? Entre el Dios a quien adoras, ¿no? Y cómo al final tú te conviertes. Y si es entonces los ídolos de vanidades, ¿no? Las vanidades de los ídolos, te vuelves tan vano como ellos y te vuelves tan impotente y vano como ellos, ¿no? Te vuelves pues como una estatua, ¿no? Que al final pues tienes todas estas cosas pero no puedes hacer nada con ellas. Bien, pues esto en cuanto a la expresión vivo y verdadero. Vamos ahora pues en cuanto a la expresión, lo que se nos dice, ¿no? La unicidad de Dios, no hay sino uno solo. Vamos a mirar los textos que nos da aquí el catecismo. Nos da 3 versículos. Primeramente de Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4. Es un texto bien conocido, es el Shema Israel. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es, en sentido numérico, uno solo, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Este es uno de los textos más importantes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no? Una confesión de fe, ¿no? En
en el monoteísmo, solamente hay un Dios verdadero, un solo Dios. El segundo texto que nos da el catecismo es 1 Corintios capítulo 8 y versículo 4. 1 Corintios 8, 4. Hay pues así especialistas de la Biblia que vienen a decir que este texto de 1 Corintios 8, 4 podría ser visto como la expresión del Shema que hemos visto en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento. Pues dice en el 8, 4 y 6 acerca de la comida que es sacrificada a los ídolos. Sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay otro Dios sino uno solo. Y en el versículo 6 pues lo que decía esa contrapartida del Shema en el Nuevo Testamento: y para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos en Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por Él. Entonces vemos la unicidad de Dios, habla del Padre, habla también del Señor Jesucristo. Ya veremos también entonces en Dios mediante la próxima pregunta, la siguiente semana, acerca de la Trinidad, ¿no? Pero vemos, es la unicidad de Dios, un solo Señor y un solo Dios, ¿no? Evidentemente, el Dios y el Señor no son dos seres distintos, ¿no? Algunos dirían, no, ves, aquí dice que es solamente un Dios, el Padre, y después dice un solo Señor, Jesucristo. Es que en la Biblia Dios es el Señor, ¿no? Entonces aquí se está, vemos, enseñando tanto la unicidad de Dios como también su multiplicidad, se puede hablar así, ¿no? O las distintas personas que hay en Dios, ¿no? Y eso ya es la Trinidad. Todo eso ya lo veremos Dios mediante en la siguiente semana. Y bien, pues por último podemos mirar en Jeremías, volver al Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 10 y versículo 10. Jeremías capítulo 10 y versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Fuera de estos pasajes, bueno, hay infinidad de ellos, pero podemos, a modo simplemente de ejemplo, ver Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. A ti te fue mostrado para que suspieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de Él. No hay otro fuera de Él, por lo tanto, Él es el único Dios. El único Dios verdadero. Podemos considerar ahora esto, o reflexionar acerca de la unicidad de Dios. Y esto es en verdad que nos enseñan las Escrituras, una verdad revelada, pero es una verdad a la cual también tenemos acceso, se puede decir así, por la revelación natural, ¿no? ¿Nos acordamos en qué consiste la revelación natural? La revelación natural significa lo que los antiguos llamaban la luz natural, la luz de la inteligencia, de la comprensión, ¿no? Del entendimiento, ¿no? La razón, se puede decir, y también las obras de Dios, las obras de la naturaleza, ¿no? Las obras de la creación, que también dan a conocer a Dios, en parte. Entonces, bien, esto es la revelación, digamos, natural, porque es algo que uno, por un correcto uso del entendimiento, de la razón, ¿no?, puede llegar a conocer algunos enunciados, algunas verdades acerca de Dios. Obviamente no todas. Para eso es necesario la revelación especial que es la Escritura. La revelación, por ejemplo, la revelación natural de Dios no da a conocer, no habla, no enseña acerca de Jesucristo, no da a conocer, ni habla ni enseña acerca de la Trinidad, no habla ni da a conocer, por ejemplo, de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Estas son cosas que conocemos, el Evangelio, por medio de
la escritura, la revelación especial. Pero hay aspectos que sí, y esto está enseñado en las escrituras, ¿no? Nos dice en Romanos capítulo 1 que hay la realidad de esta revelación de Dios por medio de las cosas hechas. Dice el versículo 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Vemos, no está diciendo solo siendo entendidas por medio de la revelación, ¿no?, de los misterios de Dios, no, sino por las cosas que son hechas, que son visibles, ¿no?, de modo que son sin excusa, que son inexcusables. Es una revelación hasta el punto, clara, hasta el punto de que todos los hombres no tienen excusa de no creer. Entonces, a veces hay, la revelación natural de Dios, ¿no?, que también a veces se conoce como la teología natural, pues esto está muy a menudo contestado, muy a menudo contestado, la teología neortodoxa del Calvart y de otros teólogos influyentes en el siglo XX, pero incluso dentro del mundo reformado. Hay teólogos como Van Til y otros que realmente son bastante, podríamos decir, poco amigos, ¿no?, siendo benignos de esto, de la teología natural, de la revelación natural. Y la verdad es que la Biblia habla de ello. No solamente la Biblia habla de ello, sino también la confesión de fe de la Iglesia, la confesión de fe de Westminster, el Catecismo Mayor y Menor. Entonces, esto es una reacción del siglo XX, muy en la línea de la filosofía existencialista, ¿no?, que solamente entonces es conocer por medio, digamos, de una manera personalista, etcétera, etcétera. Y pues entonces, a lo que quería decir con todo esto era para decir que por el uso correcto de la comprensión, del entendimiento, por la luz natural, por la revelación natural, se llega claramente a la unicidad de Dios. Es algo que se llega. Los hombres pueden llegar a saber esto, la idea de la existencia de un solo Dios. Además de que la creación misma da testimonio de que hay un creador, no se ha creado a sí misma, si todas las cosas que vemos, si todo el universo ha sido creado y proviene de una causa, por así decirlo, ¿no?, causa, entonces esa causa tiene que ser una causa única. No tiene sentido que hayan dos creadores, es algo imposible. Tiene que ser entonces una causa única y por lo tanto un solo creador. Los atributos que hemos visto de Dios, al menos algunos de ellos, también, por ejemplo, la infinitud de Dios. Dios es un ser infinito. Si Dios es un ser infinito, no puede haber más de un Dios. No puede haber más de un Dios. Hemos dicho también que Dios es soberano y su voluntad es soberana, ¿no? Y Él es justo y por lo tanto nadie puede acusar o sugerir que Dios es injusto en manera alguna. Pues entonces Él no está sujeto a nadie. No hay nadie por encima, pero ni al lado tampoco de Dios. Entonces vemos que es algo que
es accesible a los hombres por medio del uso de la razón. Pero entonces la gente preguntará, bueno, si esto es así, si los hombres pueden llegar a saber esto, pues entonces ¿por qué hay tantas religiones, o por qué, que es lo que siempre te preguntan, o por qué hay tanto politeísmo, ¿no? Si fuera una cosa tan evidente, pues entonces todo el mundo pues estaría adorando a un solo Dios, al un solo Dios. Bueno, pues entonces, ¿por qué esto? Bueno, pues esto también da testimonio no solamente de que el hombre posee la razón, ¿no? Sino que también el hombre es pecador. Esto da testimonio de la caída en pecado, y que, el hombre caído en pecado no es consecuente, no es consistente y es contradictorio, ¿no? Entonces lo que aprueba en su mente es lo que después está negando en su vida. Con todo y con eso, los filósofos, por ejemplo, los filósofos griegos, romanos, etcétera, de la antigüedad, la mayoría de ellos llegaron al monoteísmo, a la existencia de un solo Dios, ¿no? E incluso las religiones paganas, ¿no? O las religiones, digamos, politeístas, ¿no? Si vas escarbando, en el fondo te das cuenta que creen en un Dios supremo, y después lo demás son, pues, el politeísmo son como si fueran, divinidades, pero que son parte de la creación. Entonces, en el fondo no está impugnado esto que estoy diciendo, ¿no? Bien, pues esto es para considerarlo esto, que realmente la gente es inexcusable, aunque no tenga la Biblia que le diga que hay un Dios único, vivo y verdadero, para al menos buscarlo, ¿no? Como dice en Hechos, ¿no? Si palpando pudieran hallarlo, aunque no tengan otra luz, pero es la luz que tenemos, ¿no? En nuestra vida es tal y es tan real y suficiente como para buscarlo de cualquier manera, orarlo para invocar su nombre, ¿no? Invocarlo a él, llegarlo a conocer. Y bien, pues esto por una parte, y por otra parte, pues también considerar, bueno, esto ya lo he considerado, ya lo he hablado anterior en parte, cuando he dicho de que cuando hablamos del Dios vivo y verdadero, estamos hablando de todo su ser, de todas sus perfecciones. No es una perfección aparte, sino está entonces de la suma de todas ellas, ¿no? Entonces, hemos hablado de los atributos, ¿no? Bueno, pues entonces hemos de tener esto en cuenta, ¿no? Que los atributos de Dios, que son distintos, no son como partes de Dios. No son como partes de Dios. Dios es el único ser que no tiene partes. Todas las criaturas, nosotros tenemos partes, tenemos nuestros miembros tienen distintas partes, incluso nuestro ser interior tiene la memoria, tiene la voluntad, tiene el entendimiento, tiene las emociones, pero Dios no tiene partes. Dios no es un compuesto, ¿no? Dios no tiene partes agregadas y sumadas unas con otras. Dios es solamente uno, ¿no? Entonces, hemos de, claro, cuando estamos concibiendo los atributos, estamos distinguiendo un atributo de otro, pero no hemos siempre mantener esto en mente, ¿no? No son partes de Dios, ¿no? No son, pues, como cuando abrimos la naranja, ¿no? Y si me permite la expresión, pues están los distintos gajos, ¿no? No es esta la manera de pensar en Dios, ¿no? Que hay partes que se puedan separar de su ser, de su esencia, ¿no? Está este principio, ¿no? Y hay que recordar, ¿no? Todo lo que está en Dios es Dios. Todos los atributos de Dios es Dios mismo. Dios mismo está en todos los atributos y en cada atributo.
Y bien, pues entonces esto nos lleva, por supuesto, y a concluirlo, espero de una manera algo más práctica, en cuanto a la adoración, ¿no? Como os he dicho, en cuanto a la adoración de los dioses falsos, ¿no? Uno se vuelve pues como ellos, un poco, ¿no? Pues la importancia de la correcta adoración de Dios. De la correcta adoración de Dios. Este Dios busca ser adorado, demanda ser adorado. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. En el versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios busca, demanda ser adorado en espíritu y en verdad. Entonces, vemos, se puede establecer una relación, ¿no? Los ídolos, los dioses falsos, son dioses que no existen, son dioses, por lo tanto, que la gente se inventa, ¿no? ¿Cuál es la adoración de estos dioses? La que la gente, por lo tanto, también se inventa. La gente entonces se inventa unos dioses y se inventa una manera de adorarle. ¿Cuál debe ser entonces la adoración al Dios vivo y verdadero? Si nosotros damos la adoración al Dios vivo y verdadero conforme a nuestras apetencias, nuestros gustos, lo que nos hemos inventado, si lo que hacemos es lo que nosotros decidimos hacer, entonces es la misma adoración, el mismo tipo de adoración a Dios que la que se da a los ídolos. El mismo tipo de adoración, lo único que hace es cambiar, ¿no?, el, digamos, objeto, ¿no?, de adoración. Ya no son los ídolos falsos, ¿no?, sino el Dios de la Biblia, el Dios único, vivo y verdadero, ¿no? Pero es el mismo principio si adoramos a Dios conforme a nuestros gustos, nuestras apetencias, nuestras invenciones. Y entonces vemos que esto puede también afectar, ¿no?, porque a nuestra visión de Dios. Porque al final es tratarlo como el resto de estos dioses falsos que he dicho que forman parte de la creación. Los dioses del politeísmo son dioses creados, forman parte de la creación. Con lo cual vemos la importancia de que el Dios vivo y verdadero tenga su propia manera de ser adorado. ¿Y cuál es esta? La que Él mismo ha ordenado. Por eso es una adoración en espíritu y en verdad. El Dios vivo y verdadero quiere que sea una adoración verdadera, en verdad. En verdad, conforme a la regla de su palabra, porque si no es falsa, pero también verdad en cuanto a mí mismo. Que no le esté dando un servicio de labios y mi corazón esté lejos de Él. Eso es también una adoración falsa. Puede ser perfectamente ortodoxa, pero no está mi corazón en Él. Por lo tanto, es un servicio solo de labios. Entonces, hemos de, cuando adoramos a Dios, al Dios vivo y verdadero, guardar estas dos cosas en vista. Primeramente,
no darle un culto meramente voluntario. Como dice en Colosenses, ¿verdad? Y en el capítulo 2, al final del capítulo 2, los cultos voluntarios son aquellos que uno se inventa para dar a Dios. No tienen base, no tienen garantía, no han sido instituidos por Dios en su palabra, solamente que uno, pues, voluntariamente le da ese culto, ¿no? De propia iniciativa. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. En culto voluntario, ¿no? Y está hablando, pues, de estos cultos que dice, pues, cosas tales, versículo 21, como no uses, ni gustes, ni toques. Dice, según mandamientos y doctrinas de hombres, no según lo que Dios ha instituido en su palabra, ¿no? Versículo 22. Entonces, estas cosas que son mandamientos de hombres, que los hombres se han inventado, son entonces cultos voluntarios. Entonces hemos de guardarnos, por un lado, que nuestro culto sea voluntario en este sentido. ¿Cómo entonces lo vamos a hacer? Atendiéndonos a lo que el Dios vivo y verdadero ha revelado, no en la revelación natural, sino en el ámbito especial de su palabra, lo que Él ha instituido. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la adoración que se le tiene que dar al Dios vivo y verdadero, para que no sea equiparable a la de los ídolos. Pero por otro lado, debe ser también verdad en mí, ¿no? Porque si no sería, como dice Mateo 15, ¿no? Pues aquellos que confiesan al Señor de boca, pero que su corazón está lejos de mí. Hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces ha de ser, por supuesto, una adoración conforme a su palabra, su institución, el que Él ha instituido, y pues también una real en nuestro corazón, que nos acerquemos, nuestro corazón se acerque a Él en verdad, y bueno, pues nos sometamos a Él y nos postremos delante de Él, ¿no? En admiración por su ser incomprensible, en admiración de poder estar, de poderlo conocer, de poder estar en pacto con Él, como hemos visto esta mañana, para nosotros y nuestros hijos, y Él es nuestro soberano y nosotros siervos suyos, para servirlo. Bien, pues que así sea, y que el Señor nos siga, pues entonces, guiando por su palabra, enseñándonos y pudiéndole conocer más y mejor, más profundamente por medio de la misma, y esto también impregne nuestro corazón y nos lleve a una adoración y una vida de entera obediencia a su nombre. Pues que así sea, y que el Señor pues bendiga su santa palabra. Amén.